5 años dan para mucho. Dan para aprender, para equivocarse, para rectificar, para cansarse y también para disfrutar de cosas que cuando empiezas ni siquiera imaginas. Hoy no vamos a hablar de técnica, ni de palos, ni de ejercicios. Hoy vamos a parar un momento, porque justo hoy se cumplen 5 años desde que nació aprendeguitarra.es. Y me apetecía hacer un episodio distinto. Un episodio tranquilo, de charla, de mirar atrás y de responder preguntas que me habéis enviado vosotros, los alumnos y los oyentes. Preguntas sobre la academia, sobre la guitarra y también sobre mí. Así que ponte cómodo o cómoda porque este episodio es especial y está dedicado a ti. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo con más de 50 cursos, casi 900 lecciones, directos semanales, reto, grupo privado de WhatsApp y La Taberna, nuestra pequeña peña virtual. Y hoy no es un episodio cualquiera. Hoy vamos a celebrar 5 años desde la creación de aprendeguitarra.es y voy a responder una serie de preguntas que me habéis ido enviando para este episodio especial de aniversario. Pero antes de esto, aprendeguitarra.es. te voy a recordar una cosa importante. Si estás escuchando este podcast por primera vez, o ya lo estás escuchando desde hace tiempo y todavía no te has suscrito, hazlo, pero sobre la marcha, en la plataforma donde lo estés escuchando, sea Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube o donde prefieras. Es gratis y me ayudas muchísimo a que este podcast siga creciendo y llegando a más gente que, como tú, quiere aprender a tocar la guitarra. Y bueno, y por supuesto, si este episodio te ha gustado, pues compártelo con alguien. Al final, ten en cuenta que esto es solo un clic y es gratis. Así que suscríbete ahora mismo. Dale al pause, que yo te espero. ¿Lo has hecho ya? Venga, no hagas no te remolones que... Venga, dale. Ahí está. Eso es. Eso era lo que quería. Venga, perfecto. Pues venga, vámonos al lío. Vamos a ver las preguntas, porque me habéis mandado un montón de preguntas. En fin, voy a intentar responder todas. Vámonos. aprendeguitarra.es, tu academia online. Bueno, vamos con las preguntas que me habéis ido mandando para saber algo más de Aprende Guitarra, también de mí. Y bueno, espero que mis respuestas sean del agrado de la audiencia, porque hay preguntas de todo tipo, ¿vale? Bueno, la mayoría están evidentemente relacionadas con la guitarra y tal, pero bueno, también hay cositas aquí más personales y eso. A ver, voy con la primera de Juanma, que me pregunta: ¿cuál fue tu verdadera inspiración para abrir aprendeguitarra.es? No me refiero a la visión del proyecto, sino al momento personal que hizo que el proyecto naciera. Pues, a ver, yo siempre digo que aprendeguitarra.es fue un accidente, porque surgió en un momento bastante complicado, porque pasaba por un proceso difícil de un problema de salud mental, de ansiedad, lo he comentado muchas veces en el podcast, y me diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizado debido a estrés laboral y tal. Entonces, mi médica y mi psicóloga en ese momento me dijeron: oye, céntrate en algo que no tenga nada que ver con tu trabajo habitual. Y claro, yo evidentemente llevo tocando la guitarra desde los 12 años y en ese momento pues pensé, digo, bueno, pues voy a hacer algo que tenga que ver con la guitarra, pero relacionado con internet. Porque ya una vez, hace un montón de años, me acuerdo que le di una clase a un camionero brasileño a través de Skype. Y aquello se me quedó grabado, porque era algo que no, vamos, que ni pensaba que se podía hacer. Estoy hablando de hace muchos años, ¿vale? Más de 5, y más de 7 y más de 8. Entonces, pues bueno, en aquel momento
yo pensé, digo, bueno, ¿y si hago algo para que la gente pueda ver mis vídeos aprendiendo a tocar y tal en internet? Bueno, pues cogí, yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso. Pero como en ese momento tenía tiempo, porque estaba en proceso de recuperación y tenía que centrar mi cabeza en algo, pues me acuerdo que compré un curso para saber hacer páginas web, para aprender cómo se hacía eso. Entonces, pues creé mi primera página web, que fue pedrovasquezflamenco.com, y ahí pensaba hacer todo el proyecto y tal. Después, con el tiempo, pues la deriva fue cambiando, en fin. Y al final, pues surgió aprendeguitarra.es, ¿vale? Pero sí que es verdad que todas las webs donde están mis proyectos, aprendeguitarra.es, pedrovasquezflamenco.com, flamencowa.es, todo, absolutamente todo lo he hecho yo. Porque al final me encantó tantísimo el cómo se creaba una web y todo el proceso de creación, de marketing, de mandar los correos, de todo este tipo de historias, me fascinó. De hecho, muchas veces cuando me invitan a charlas para emprendedores y tal, pues siempre digo que yo soy 50% guitarrista y 50% marketero, porque el marketing es otra de mis grandes pasiones y que he descubierto gracias a aprendeguitarra.es. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el momento personal fue ese, un momento de bajón total, hasta el punto de no ver salidas. Entonces, pues bueno, siempre digo que la guitarra me ha salvado varias veces en mi vida y esta fue una de ellas, porque gracias a ella volví a recuperar la ilusión y además nació en mí este punto de profesor que ya tenía, porque yo ya daba clases y eso, pero este punto de profesor online, en fin, tocar mucho, enseñar a mucha gente, conocer a muchísima gente, etcétera. Así que ese fue el detonante, Juanma. Muchas gracias por la pregunta. Voy ahora con Manolo Barragán, que me ha mandado varias, que Manolo es un tipo espectacular del puerto de Santa María en Cádiz y es un tipo fantástico, profesor de ajedrez, en fin, me encanta. Además tuve la suerte de que nos conocimos en el último encuentro en Sanlúcar de Barrameda, personalmente quiero decir, en carne y hueso, y es un tipo fantástico. A ver, me pregunta, además de guitarrista, músico y artista en general, ¿de qué has vivido antes de dedicarte a la guitarra y a la enseñanza? Pues mira, yo siempre he estado ligado a la cultura. Siempre la cultura fue una cosa que desde pequeñito tuve la suerte de rodearme de gente que eran amantes de la cultura en mi pueblo, en Galaroza. Y a mí eso me parecía una cosa fantástica, o sea, el poder hacer cosas para que la gente se lo pasara bien. Entonces, mi vocación fue la de convertirme en técnico de cultura, o en gestor cultural, que se dice ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos, no había una carrera de gestión cultural. Ahora sí que existen los grados de gestión cultural y tal. Yo entonces no existía eso y la única carrera que desde mi punto de vista pues me podía dotar de más conocimiento para gestionar y para conocer y tal fue historia del arte. Entonces hice historia del arte en la Universidad de Sevilla y no la terminé. Me quedé en quinto de la licenciatura, en quinto, justo el día 4 de junio de no recuerdo qué año, 2002, si no recuerdo más, 4 de junio de 2002, me llamaron por teléfono desde el Ayuntamiento de Galarza para ofrecerme el puesto de técnico de cultura de mi pueblo, para desarrollar un proyecto que era el 450 aniversario de la creación de Galaroza, o de que Galaroza se convirtiese en pueblo, ¿no? De conseguir el título de villazgo para ser un pueblo libre, ¿no? Éramos una aldea de Aracena hace 450, bueno, 460, 70 años, y gracias a aquello, pues nos convertíamos en un pueblo libre, ¿no? Entonces era un proyecto apasionante y además, como yo estaba estudiando para ser técnico de cultura, cuando me ofrecieron aquello,
pues vamos, ni me lo pensé. Sí que es verdad que me da pena por mis padres que hicieron un esfuerzo enormísimo para que un niño de la Sierra de Huelva pues se fuera a Sevilla a estudiar, pagar un piso, la comida, los estudios, etcétera, etcétera. Sí que es verdad, yo ya en Sevilla pues me buscaba un poco la vida. Porque yo entonces ya tocaba, obviamente, pero no me dedicaba al flamenco, me dedicaba a la canción de autor. Entonces, pues bueno, era la época de los cantautores, la explosión aquella enorme con Pedro Guerra, Ismael Serrano, eh, Javier Álvarez, en fin, todos los grandes cantautores que surgieron en aquellos años, finales de los 90, principios del 2000. Y yo estaba también en aquella ola con gente que me lo pasaba fantásticamente bien. Em, entonces, pues bueno, fui gestor, bueno, fui y soy gestor cultural, porque es algo que sigo haciendo. Em, y bueno, también tuve una productora de teatro durante 5 años, Yedra Producciones, bueno, fui digamos, el creador junto con 2 socios más, y estuve 5 años con Yedra, y después, bueno, estuve en la privada, en la pública, en la privada, en la pública, hasta que saqué mi plaza de gestor cultural en dos pueblos, en Galaroza y en Valdelarco. Y bueno, actualmente sigo haciendo cosas como gestor cultural, o sea que sigo ahí, en la brecha, en la administración pública, cada vez con menos tiempo, porque aprender guitarra pues demanda muchísima energía, pero bueno, he estado siempre ligado a la cultura, y ya estos últimos años pues a la cultura y la enseñanza, que es algo que me apasiona y que no sabía yo que tenía tanta paciencia. En fin. Bueno, siguiente pregunta de Manolo. ¿Cuál fue la primera pieza musical con la que dijiste yo quiero aprender a tocar la guitarra? Y también me pregunta que si tuve algún profesor que me diera caña de la buena. A ver, primera pieza musical como tal, así de pequeño no recuerdo, ¿vale? Pues yo empecé a tocar con 12 años y no recuerdo. Sí que es verdad que tuve la suerte de que ahí un profesor, o bueno, había una persona en Galaroza que tocaba la guitarra flamenca, porque claro, estamos hablando cuando tenía 12 años, estamos hablando de hace 35 años o 36, ¿vale? Va a ser 37 ya, estoy mayor. Y, y entonces pues no existía internet. Entonces esto lo he contado ya en alguna ocasión, ¿no? Yo veía los vídeos de Canal Sur de flamenco, los grababa los viernes por la noche, y los sábados por la mañana me ponía enfrente de la tele con el mando del vídeo, y iba parando el vídeo para adelante y para atrás, iba cogiendo acordes de Tomatito, de Paco de Lucía, de tal, y iba aprendiendo cosas. Aprendía los acordes, pero no sabía cómo se llamaban, o sea, yo ahí ella la lleva. Eh, y bueno, y sí que tuve la suerte de que un muchacho de allí de Galaroza, pues tuvo la santa paciencia de enseñarme a tocar un poco por soleá, por bulería, me enseñó los compases básicos, me escribía las tablaturas a mano con una paciencia cuasi infinita para que tal. Pero bueno, tuve la suerte de que vio en mí mm, ese interés por la guitarra flamenca, ¿no? Y este hombre, pues, que hoy por hoy es mi amigo, y que, en fin, me encanta coincidir con él en sitios, en el potaje flamenco de Aracena, en algunos saraos que coincidimos. No mucho porque mi vida es bastante complicada, ¿no? Viajes para arriba y para abajo y siempre con una maleta y tal. Pero bueno, me da mucha alegría cuando lo veo, porque siempre tengo que agradecerle esa confianza y esa paciencia conmigo. Después sí que es verdad que hubo un momento, hubo un clic, porque como yo, o sea, a mí me quemaron con la guitarra, quiero decir, eh, en la Sierra de Huelva no era, o sea, no te iba, era difícil encontrarse a alguien que te cantase por soleá, que te cantase por bulería, por tango. Sin embargo, sí que había mucha sevillana, mucha rumba, fandango de Huelva, tal. ¿Qué pasa? Pues que te metías al final en el rollo coros y vas tocando en un coro, tal, no sé qué. Pero claro, eso llega un momento en que te agota, porque es siempre lo mismo al final, ¿vale? Golpe, rajeo, rajeo, hasta el infinito y más allá, ¿vale?
Entonces, pues dejé la guitarra flamenca y me dediqué más al mundo de la canción de autor, componiendo, cantando y tal. Pero sí que hubo un clic en un momento dado, no recuerdo el año, pero que llegó un profesor de guitarra flamenca a Galaroza a hacer un taller o un curso de guitarra durante un año. Y, y claro, el concejal de cultura de entonces me dice, y yo apúntate, tal, no sé qué. Yo iba un poco de sobradito, hay que decirlo así. Y yo decía, bueno, en fin, yo ya esto lo sé hacer, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo vi a este hombre tocando Fuente y Caudal de Paco de Lucía, yo dije, eso lo tengo que aprender. Y entonces pues me puse a estudiar en plan bestia hasta el punto bueno, de estudiar, no sé, quizás 5 6 7 horas al día, ¿vale? Porque por la mañana, antes de irme a trabajar, cogía la guitarra y me hacía casi una hora de técnica. Y después venía de trabajar y hacía técnica y me ponía a estudiar la pieza que estaba estudiando. Y así un día, otro día, otro día, otro día, y me llevé así más de un año. Eso o sea, me dio una potencia bastante bestia y empecé a entender cómo funcionaba la guitarra flamenca. Ese profesor se llama Modesto Nieto, es de Nerva. Hace tiempo que no sé de él, porque mm, al final, como digo, la vida va siempre a una velocidad brutal y no podemos, o por lo menos a mí no me da tiempo, no sé si a alguien le da tiempo, pero a mí no me da tiempo a acudir a tantas cosas. Pero también le estoy muy, muy agradecido de, de lo que me enseñó y siempre lo nombro en entrevistas, en artículos, en cosas donde me preguntan sobre esto. Fin, sigo. También de Modesto. ¿Alguna vez has dejado la guitarra encima del ropero y has tenido que comprar el pronto para quitarle el polvo? A ver, encima del ropero no, pero sí que tuve esa fase de que sentía que estaba quemado, porque era todo sevillana y todo rumbita, ¿sabes? Entonces, en fin, hubo un momento en el que no es que la abandonara, pero sí que se quedó bastante tiempo metida en la funda y la cogía para cosas muy, muy puntuales. O sea, muy puntuales, cuando iba a tocar algo o se me encendía la vena de la composición o tal. Pero hubo un momento en el que no tuve que comprar pronto, pero casi, casi. O sea, porque estaba muy quemado. Porque al final siempre era lo mismo y tal. Por eso yo en Aprende Guitarra intento en la medida de lo posible tener de todo. Bueno, tener de todo. De todo no se puede tener, ¿no? Pero la gente que estudia sevillana o que le gusta el rollo de la sevillana, la rumbita, el fandango, tal, yo siempre les estoy pinchando para que sigan avanzando. De ahí el curso de recursos para sevillanas, que se enlaza mucho con el mundo de la guitarra flamenca. ¿Vale? Hay muchos recursos flamencos 100%. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque al final cuando estás tocando eso, lo que quieres hacer es pasártelo bien y tener herramientas para ser lo más completo posible, ¿no? Es complicado, es complicado. Y bueno, la abandoné en cierto sentido, pero, pero no del todo. Si no, no hubiese vuelto. Y Manolo me termina preguntando por una sugerencia muy carnavalera, dice, ahora que estamos en carnavales y viendo tu humor en directos y podcast, ¿puedes contar alguna anécdota graciosa que te haya pasado en el mundo de la guitarra o en estos 5 años de la academia? A ver, bueno, para empezar, para mí el humor es igual que la técnica, es innegociable. O sea, yo tengo un buen sentido del humor, creo, y para mí es fundamental que en los directos nos riamos, ¿vale? Por eso sí que es verdad que el último directo, de estas veces que estás un poquito más sembrado, ¿no? Y estás ahí que te salen las bromas rápidas y tal. Iba a decir humor andaluz, pero en fin, el humor no es de los andaluces solamente, hay humor en todo el mundo, ¿no? Pero sí que tengo a veces esa agilidad mental
para hacer algún chascarrillo gracioso y tal, o se me ocurren cosas graciosas y tal. Y después en el mundo de la guitarra y en estos 5 años de la academia, me ha pasado de todo, ¿sabes? Me ha pasado de todo, me ha pasado... hay una que se repite constantemente. Y es que me preguntan que si para entrar en aprendeguitarra.es hace falta tener guitarra. Y entonces yo muchas veces me dan ganas de decir, hombre, por supuesto que no, ¿vale? O sea, te puedes coger, por ejemplo, yo qué sé, un carrillo de mano y aprende con un carrillo de mano a tocar la guitarra. O sea, son cosas en fin, que seguramente esa persona cuando hace esa pregunta se tendrá algún tipo de lógica, pero yo en ese momento no se la veo, ¿sabes? Y después en el mundo bueno, también me ha pasado en la academia y esto me sigue pasando porque ¿qué pasa? Que al principio éramos muy pocos. O sea, empezamos muy poquitos en la academia, bueno, como todas las academias, ¿no? Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas, 20, ¿vale? Y, pues cuando éramos 20, pues oye, yo los conocía a todos perfectamente. O sea, nos coincidíamos en los directos, clases personalizadas, etcétera, ¿no? Pero claro, empezó a crecer. O sea, tenéis que tener en cuenta que en estos 5 años han pasado la publicidad siempre digo más de 4.000 personas, ya van más de 5.000 porque tengo, o sea, 5.000 personas que han descargado algún tipo de recurso gratuito, de vídeo gratuito, bueno, por supuesto han pasado por la academia como alumnos, de pago, ¿no? Y claro, ya llega un momento en el que los nombres se te van cruzando, ¿sabes? Entonces, a veces cuando estoy dándole clase a alguien, si he salido de otra clase, pues no recuerdo el nombre de la persona a la que le estoy dando la clase. Menos mal que en el Google Meet, pues aparece debajo el nombre. Y entonces constantemente ya me he acostumbrado a mirar el nombre, para no cagarla, porque a veces le cambio el nombre a la gente. Eh, en fin, sí, sobre todo si es una persona nueva que está en una clase de bienvenida y tal, pido perdón por esto, pero es que de verdad a veces son a lo mejor 3, 4 clases seguidas sin descansar. O sea, hay 5 minutos de descanso donde lo único que hago es levantarme y estirarme. A veces no me da tiempo ni en el baño, vamos. Entonces, en fin, y de eso, de cambiarle el nombre a la gente, muchísimas veces. Y, y además de eso, tenía otra en la cabeza. Sí, una vez que me preguntaron una cosa que fue súper graciosa, que fue, oye Pedro, tú que tocas la guitarra, ¿cómo se llama el grupo ese donde el guitarrista tiene una guitarra roja? Una guitarra roja. Y, o sea, me quedé así, como digo siempre, como una cabra asoma a un barranco, como diciendo, pero ¿qué me estás contando? O sea, habrá grupos con guitarras rojas, ¿sabes? En fin, pero me han pasado cosas graciosas, a lo mejor ahora no me acuerdo así de ninguna demasiado potente, pero que bueno, todas han sido desde el cariño y desde el buen rollo, siempre. En fin, sigo. Me pregunta Luis, ¿en estos 5 años hubo algún momento en el que pensaste seriamente en cerrar la academia o dejarlo todo? A ver, cerrar directamente no, ¿vale? Pero sí hubo un momento, o sí ha habido momentos en los que he dicho, oye, esto no me compensa por tiempo, quiero decir, ¿no? Porque, joder, muchas horas delante del ordenador, sin estar con la familia. Y alguna vez he pensado, oye, en vez de dar clases personales, los directos, tal, pues, oye, aquí están los cursos y la gente que los vaya viendo y tal. Pero claro, es que eso no es el modelo Aprende Guitarra. Yo siempre Aprende Guitarra lo he enfocado como lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran cuando empecé, ¿vale? Y sí o sí necesitas que alguien te acompañe. O sea, es que esto... ayer contactó conmigo una chica que conozco de mi infancia y,
y quiere empezar a tocar ahora y tal, está súper ilusionada. Eh, y entonces, pues, a ver, yo le puedo dar los vídeos y toda la historia, pero cuando estás empezando eres un mar de dudas. A veces son dudas que para una persona que lleva ya a lo mejor, yo qué sé, un año tocando, puede parecer una tontería, ¿no? Pero la colocación de los dedos, el hacer los rajeos abiertos, el tal, no sé qué. O sea, y eso tienes que, o sea, no se puede hacer un vídeo por cada duda. Porque siempre va a haber alguien que tenga una duda diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que dejar la academia o hacer otro tipo de academia, ahora mismo a mí no me entra en la cabeza. Sí que es verdad que últimamente estoy trabajando mucho con inteligencia artificial para, y ya lo he dicho, bueno, lo he dicho en los directos y no sé si aquí lo he dicho alguna vez en el podcast, ¿no? Pero estoy trabajando en crear un bot, un asistente con inteligencia artificial que pueda responder muchas dudas, porque tengo recopiladas cientos de dudas que me habéis ido mandando en los directos, en el WhatsApp y tal, para que esas dudas pues le podáis preguntar directamente al bot, no porque yo no quiera contestarlas, sino porque no me da tiempo a contestarlas todas. Entonces, pues bueno, están basados en mi respuesta y y en las preguntas que me han hecho de manera habitual y que se van repitiendo constantemente, ¿vale? Entonces, pues bueno, de esa manera también podéis tener acceso a la información prácticamente casi sobre la marcha, y es la información que yo daría, aunque la dé un bot de inteligencia artificial, pero es que está entrenado con lo que yo pienso, o sea que es como si respondiese yo, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, Luis, no estoy en un buen momento, quiero decir, me gustaría tener más tiempo para hacer más cosas, pero oye, los días dan lo que dan y no me puedo castigar por ello. Antes sí que me castigaba y ahora intento castigarme menos. También para mí es fundamental eh, tener la posibilidad de ir a terapia de manera mensual, ¿vale? El otro día leía no sé dónde que hay que ver que la gente va diciendo por ahí que va al psicólogo y tal, que, en fin, yo cuando voy a un traumatólogo no lo voy diciendo. Bueno, pues me parece muy bien. Pero a mí, por ejemplo, ir a terapia una vez al mes me viene fantástico para ordenar mi cabeza. Y, y en este momento estoy bien, mi ansiedad la tengo bastante controlada. Y bueno, no me castigo tanto como me castigaba antes, que decía, joder, no tengo tiempo y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y una lista interminable. Y ahora, pues bueno, la lista sigue siendo interminable, pero lo voy llevando con más tranquilidad, que voy priorizando para que os lleguen las cosas en tiempo y forma, y aún así a veces no me da tiempo a lo mejor enviaros un correo o contestar un WhatsApp. Siempre digo que yo los WhatsApp tardo en contestarlo entre 24 y 48 horas, y además insisto en que si no te contesto en 48 horas, que me lo vuelvas a enviar, porque me llegan una media de entre 150 y 200 mensajes diarios entre WhatsApp y correo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces alguno se queda para atrás seguro. Se queda para atrás seguro y me da coraje, pero es que no puedo hacerlo de otra manera hoy por hoy, porque también podría instalar un contestador automático de estos de WhatsApp y todas estas cosas, pero tampoco me parece del todo correcto. Aunque, oye, no descarto que a lo mejor en un tiempo pues haya que hacerlo, ¿vale? Sobre todo para la gente que empieza o que me contacta por primera vez, pues bueno, un poco para filtrar, ¿no? En fin, que me voy por las ramas. Voy con la siguiente pregunta, que es de Ana, y me dice, ¿cuál crees que ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar como creador de aprendeguitarra.es? Decisiones difíciles he tenido que tomar muchas siempre. O sea, porque al final
las decisiones, sabes que una decisión puede transformar el devenir, digamos, de tu academia, de tu negocio y tal, y a veces hay que tomar decisiones difíciles. Pero bueno, la primera decisión difícil fue subir los precios, porque no esta última subida de precios que hicimos en julio, sino una subida de precios que hice, no sé, quizás un año o un año y medio después de que empezara la academia. Hay que tener en cuenta que cuando empezó la academia valía 17 euros al mes, ¿vale? Eh, a ver, y claro, estamos hablando de guitarra flamenca. No estamos hablando a lo mejor de un sector como, yo qué sé, como el marketing, por ejemplo, o yo qué sé, o algo relacionado con la salud, que es muy mainstream, ¿no? Que hay mucha gente que puede estar interesada, ¿no? La guitarra flamenca es un nicho de mercado, no es ni guitarra. O sea, quiero decir, quiero aprender a tocar la guitarra pop, por ejemplo, y entonces pues bueno, hay mucha más gente interesada en eso que en aprender guitarra flamenca, que es muy específico. Y estamos en un sistema, en un país, ¿no? Que tiene un sistema fiscal que, ojo, que yo no lo critico. O sea, a veces a todo el mundo le da coraje pagar. O sea, quiero decir. Pero yo con estas cosas siempre intento ser muy específico y muy transparente, ¿no? Una persona, por ejemplo, de Flamenco UA paga 10 euros al mes por recibir un mensaje en su teléfono móvil, o si ya pasa a Flamenco UA Pro 2, pues se le va desbloqueando ya una lección semanal en la web y tiene acceso a la web. Y además tiene un directo conmigo mensual para resolver dudas, ¿vale? Bueno, pues de los 10 euros eso, el 21% de esos 10 euros es el IVA que yo recaudo para Hacienda, ¿vale? Y de esos 10 euros también tengo que tener en cuenta que un 20% yo lo tengo que destinar a pagar impuestos, ¿vale? A pagar el IRPF, parte del autónomo, en fin. Entonces, hay que tener en cuenta joder, y vuelvo a repetir, que yo no lo critico. O sea, no critico que este tipo de cosas o sea, que haya que pagar, ¿no? Porque hay que mantener el sistema. Ahora podríamos entrar en debates interminables que ni voy a entrar ni paso. Yo pago mis impuestos religiosamente porque creo que es la manera de hacer que entre todos contribuyamos, ¿vale? Pero, mm, o sea, que de los 10 euros que paga una persona, a mí realmente, a mí realmente me llegan algo menos de 6, ¿vale? Eh, Porque hay que tener en cuenta también pues lo, lo que pagas por utilizar las plataformas, en fin, o sea, 6 euros, menos de 6 euros. Y tuve que hacer una subida de precios, ¿no? Cuando tenía lo de 17. Ahora estamos en 35 euros al mes con el nivel bordón. Y ojo, ese precio es un precio que no lo puse yo. Yo hice una encuesta entre todos mis alumnos, una encuesta anónima, y pregunté, oye, con lo que tenéis en Aprende Guitarra, con el trabajo que yo hago detrás, los directos, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿cuál sería el precio justo que estaréis dispuestos a pagar por lo que hay, ¿sabes? Y entonces pues puse varios precios y el de 35 es el que ganó y no era el más alto. Había otro que era 40, me parece, o algo así. Y la gente dijo 35. Entonces, pues bueno, es un precio con el que yo me siento cómodo, la gente también. Y oye, lo que se ofrece en Aprende Guitarra, mm, en fin, yo muchas veces cuando lo veo desde fuera o cuando se lo cuento a gente de fuera, pues la gente lo flipa bastante. Entonces, siempre las decisiones han ido un poco, Ana, en ese rollo, ¿no? En el tener que hacer un cambio de precios, algo que le pudiera afectar al alumno y ese tipo de cosas, ¿vale? No, esas han sido siempre las más difíciles de tomar. En fin, voy con la siguiente. Miguel Ángel me dice
¿qué es lo que más te ha sorprendido de los alumnos a nivel humano en estos 5 años? A ver, lo que más me ha sorprendido es que al final somos humanos, todos. Me he rodeado, o sea, he tenido la suerte de conocer a gente fantástica, a gente con la que tenemos ya amistad, que hemos coincidido en los encuentros presenciales, que es algo que para mí, a ver, mira, yo tenía un sueño y ese sueño más o menos se ha cumplido. O sea, quiero decir, yo le dije una vez a mi mujer, eh, el día que yo sea capaz de traer un autobús de japoneses a Galaroza a pasar un fin de semana o una semana conmigo aprendiendo a tocar la guitarra, ese día diré, lo he conseguido. Bueno, pues no han venido los japoneses, pero sí que he organizado 3 encuentros de aprende guitarra y en los 3, aunque cada uno ha venido en su coche, pero he tenido a mis alumnos aprendiendo conmigo durante 3, 4 días a tocar pues diferentes cosas de la guitarra flamenca, de flamenquito, de fandango de Huelva, de zambomba, en fin. Y ahora vamos a tener el siguiente en abril y prácticamente está todo ya vendido. Quiero decir que la gente ha hecho la prerreserva y tal y en fin, confío en que básicamente todo estará ahí. Y entonces, claro, lo que más me sorprende a nivel humano es que, oye, la gente necesita o busca a gente de verdad que no le venda humo, ¿sabes? Y yo mm, soy un anti-humo, porque a mí también me han intentado vender humo, en el sentido de, pues, si tocas esto, te vas a convertir en tal, ¿no? O estos cursos que hay que, en fin, que cada uno evidentemente es libre de vender sus películas como quiera, ¿no? Pero eh, me llega mucha gente rebotada ahí, ¿no? Oye, que compra el curso de fulanito o de menganito y tal, y ahora hay 500 vídeos, pero esto no hay por dónde cogerlo porque no tengo feedback, porque no me dicen, porque no me orientan, porque, claro, al final lo que he dicho antes, necesitas a alguien que te guíe, ¿sabes? Y que escribe y que además te conozca y sepas cuáles son tus limitaciones en ese momento para decirte este tema no, esta lección no, mejorar esta porque esta todavía no está a tu nivel y si la haces te vas a frustrar y tal y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en fin, y esa confianza que me han dado los alumnos contándome sus historias personales, eh, y tal, pues es lo que más me ha llegado, ¿no? El poder, yo sé que si voy ahora mismo a Madrid, pues tengo amigos que son alumnos a los que puedo llamar para tomarme un café. Así, tal cual. O que si voy a Alemania, pues puedo llamar a una amiga para tomarme un café en Alemania, o en Dubái, o en Sudáfrica, o en Estados Unidos. O, bueno, Estados Unidos ahora mismo está la cosa apretadilla, pero bueno, en fin. O en Francia, que puedo ir allí, sé que si quisiera llamar a alguien para tomar un café, podría hacerlo. Y eso me ha sorprendido muchísimo, ese nivel de cercanía. Al final somos personas, somos humanos, somos seres, animales sociales y necesitamos compartir. Y eso creo que es lo más bonito de todo este periplo con Aprende Guitarra, ¿no? El conocer a gente fantástica en todas las partes del mundo. Venga, sigo, que no quiero que esto se alargue demasiado. Carmen me pregunta, cuando no estás tocando flamenco ni trabajando en la academia, ¿qué música escuchas? ¿Hay algún placer culpable musical que no sea flamenco? A ver, yo siempre digo que los flamencos escuchamos de todo, porque igual estamos escuchando flamenco, obviamente, que yo últimamente escucho bastante poco. O sea, no te creas que estoy todo el día escuchando flamenco, ¿eh? Porque como estoy todo el día tocando flamenco, porque, en fin. Pero a mí me gusta mucho, aunque parezca, fíjate, me gusta mucho la música electrónica tranquila, ¿eh? O sea, la música progresiva y tal, melódica, que tenga melodía,
A mí las melodías y las armonías me flipan y eso es algo que en fin, que si veo algo que me guste, pues lo escucho hasta la saciedad. Escucho también mucho carnaval, porque me gusta, bueno, soy un ferviente seguidor y admirador de Antonio Martínez Ares y me gusta mucho cómo compone y cómo enfoca las letras y tal. Aunque eso sí que tiene su punto flamenco, digamos, ¿no? Y después otro placer culpable, así, un placer culpable musical que no sea flamenco, no sé, creo que no. Bueno, la música clásica también la escucho pero al final estamos, o sea, yo como guitarrista o como músico tengo de formación, en el sentido de que yo escucho música y estoy analizando. Y eso no la disfrutamos nunca. O sea, estamos siempre dándole vueltas. ¿Y esto cómo lo has hecho? ¿Y qué acorde es este? ¿Y qué tal? Y que no sé qué, no sé cuánto. En fin. Pero bueno, un poco voy en esa línea. ¿Vale? En esa línea. Voy con la última pregunta, que en este caso es de Javier. Y me dice: si aprendeguitarra.es no existiera hoy, ¿a qué crees que estarías dedicando ahora mismo tu energía creativa? Pues mira, Javier, si Aprende Guitarra no existiera, habría que crearla. ¿Y a qué estaría dedicándole el tiempo o mi energía creativa? Seguramente seguiría vinculado a la música, a la guitarra, al piano, que he empezado ahora a estudiar piano y no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera, pero bueno, me llama bastante la atención cómo funciona el piano, la armonía, las tensiones y todo este tipo de cosas. Y también me gusta escribir y de hecho estoy ahí escribiendo el próximo libro, que no va a ser de partituras ni nada de eso, que va a ser un libro de leer. Qué cosa más rara. Perdón. Y estaría dedicado a eso, también a la gestión cultural, porque me sigue apasionando. De hecho, uno de los últimos proyectos que estoy haciendo en Galaroza, precisamente, es un podcast que ya en este podcast puse un capítulo, un podcast que está hecho 100% con inteligencia artificial, un podcast sobre personajes históricos de Galaroza, y la música está creada con IA, las voces son voces neurales con IA, en fin, y es algo que me gusta mucho, y todo lo que tiene que ver con la creación, con la inteligencia artificial, es fantástico porque la IA no deja de ser una herramienta para ayudarte con la creatividad. Que esto es algo que muchas veces la gente no... La gente que critica ah, así por criticar, ¿no? Que eso está hecho con inteligencia artificial. Sí, sí, hay muchas cosas, vamos, yo veo cientos de vídeos lamentables hechos con inteligencia artificial que intentan equivocar a la gente o que intentan engañar a la gente. Pero la inteligencia artificial, mm, que ya no es el futuro, que es el presente, no deja de ser una herramienta, ¿vale? Y con esa herramienta, para gente creativa como yo, es que nos ha abierto un mundo fantástico de posibilidades y de rapidez para ejecutar proyectos y ejecutar ideas y crear cosas y tal. Yo al final siempre digo lo mismo con la IA, la gente que dice, no, yo no quiero inteligencia artificial, porque, a ver, con un lápiz se puede escribir El Quijote o puedes matar a un tío. O sea, es así de sencillo. Entonces, pues al final no deja de ser una herramienta y eres tú el que tienes que saber utilizarla o utilizarla para el bien de la humanidad. Entonces, si ahora mismo estaría súper ligado siempre a la creación musical, al cine, ese tipo de cosas. Me encantan las pelis, las series buenas, de calidad, en fin, estaría ligado seguramente a alguna cosa de esa. En fin, bueno, no tenía más preguntas, si acaso en otro, bueno, doy las gracias a toda la gente que me ha mandado dudas. Hay algunas que las he juntado para que, o sea, porque hablaban un poco de lo mismo y tal, pero que si en un futuro queréis que hagamos otro de estos, pues me mandáis, me lo decís en los comentarios o lo que sea, y yo encantado de contar mis historias aquí.
Que nada, aprendí guitarra, cumple 5 años y ni a soñar que me echara, ¿vale? Ni a soñar que me echara, que íbamos a llegar a este punto de que yo iba a estar grabando un podcast, de los conciertos, de los alumnos, en fin, de todo, de los encuentros presenciales, madre mía. En fin, los libros que han salido en estos 5 años, ¿no? El libro de técnica, el de acordes avanzados, el de juerguecita, em, el de tablaturas en blanco, el cuaderno de tablaturas en blanco, que vale que es una tontería, pero bueno, salió y ahí está, que se puede comprar en Amazon. En fin, una cantidad de cosas que yo qué sé, yo ni a soñar que me echara, que esto lo podía conseguir yo solo. Y bueno, sí que es verdad que he tenido detrás gente que me ha ayudado, por ejemplo, en la parte técnica. O sea, mi colega, mi amigo Pedro, desde Jerez, que tiene su empresa y tal, pues me lleva toda la parte técnica y gracias a él, pues fantástico todo. Cuando hay problemas, pues ya él es el que se encarga de resolverlos para yo quitarme carga mental, ¿no? O Paul, que algunos lo conocisteis cuando tuvimos el cambio migramos el servidor para la gente que estaba teniendo problemas para entrar, no sé, gente puntual o bueno, gente que me va acompañando últimamente de manera más habitual, ¿no? Y por supuesto esto no sería posible sin, sin el apoyo de vosotros, o sea, que estáis ahí y que estáis suscritos a la academia y que participáis en los directos y que participáis en los encuentros y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, en fin, y bueno, y por supuesto sin el apoyo de la familia, porque son muchas horas detrás o sea, delante del ordenador. Muchísimas horas, muchísimas, diariamente, de lunes a domingo. Y eso todo el mundo no lo aguanta. Y bueno, tengo la suerte de que mi familia, pues sí lo entiende. Le ha costado trabajo, pero lo entiende. En fin, y la verdad es que la primera vez que yo me puse delante de la cámara para grabar el primer curso, que creo que fue el de Técnica 1, se verá, no sé si estáis en la academia lo podéis ver, en mi cara se nota que tengo la cara descompuesta. O sea, ¿por qué? Pues porque me daba una vergüenza horrorosa, horrorosa. Y, y en los momentos chungos, en los que pasan momentos malos y tal, yo al final siempre he dicho, Pedro, recuerda que esto lo haces por tu hija, para que tu hija mm, tenga una vida mejor, ¿sabes? Y ese mantra me lo sigo aplicando, ¿eh? O sea, que cuando hay algo que me cuesta y que tal, oye, piensa por qué haces esto, ¿sabes? Y cuando te aferras a eso y además ya crees en lo que estás haciendo, ¿no? Y que oye, la gente está esperando que saques el curso, la gente está ilusionada por este curso, o la gente necesita este recurso, o esta tablatura y tal, pues al final sacas fuerzas y sacas tal para poder tirar para adelante. Así que bueno, este ha sido el periplo de aprender guitarra estos 5 años, con altibajos como siempre, como todas las empresas, lo de los premios que también ha estado muy bien, ¿no? Los reconocimientos, ¿no? De empresa top 50 de Andalucía, madre mía, 2 veces. Yo qué sé, ir a Madrid, por ejemplo, a presentar el proyecto para aquella historia del Ministerio de Cultura, no sé, muchísimas historias. O cuando fui a Barcelona a dar una masterclass a Manlleu, ¡buah! En un avión con mi guitarra al lado. Por cierto, esa anécdota sí que es graciosa, Manolo, ahora que me acuerdo. Me acuerdo que estaba montado en el avión y tenía la guitarra al lado. O sea, yo cuando me han invitado para hacer una masterclass y tal, he dicho que sí, pero que mi guitarra tienen que comprarle un asiento para que venga conmigo, no la voy a meter en la bodega, ¿sabes? Y me acuerdo que una señora, yo cuando entré en el avión, eh, me, las azafatas me hablaron en inglés y yo pues les respondí en inglés. Entonces, mm, 2 señoras que venían detrás mía, ah, que además se sentaron detrás mía, pues empezaron a hablar entre ellas porque pensaban que yo era extranjero y no me iba a enterar. Y le iba diciendo una a la otra, dice, fíjate, no se trae a la mujer y se trae a la guitarra y la pone a su lado como si fuera su mujer.
pues habráse visto tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, evidentemente, no les contesté porque lo que hice fue hartarme de rey. Porque digo, estas señoras, las pobres, no saben de lo que estoy. O sea, qué es esta guitarra para mí, ¿no? Y lo que supone. En fin, ya está. Hasta aquí el programa de este programa especial de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencoua.es, porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Gracias también por tus comentarios, por los me gustas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Nos escuchamos o nos oímos la semana que viene con contenido nuevo. Salud, compás y al lío. Me acabo de acordar ahora de una cosa, de una anécdota. Es que claro, se me van viniendo, ¿no? La primera vez que yo di una clase en inglés, se la di a Diego de Sudáfrica. Y bueno, cuando terminé la clase me tuve que acostar. Fue una clase de 1 hora y me tuve que acostar porque estaba reventado. O sea, era como si hubiese subido el Tourmalet 6 veces. Porque mi cabeza estuvo todo el tiempo traduciendo lo que quería decir. Entonces fue agotador. Y con Diego también me pasó una cosa muy curiosa, muy graciosa. Y es que le dije que uno de los puntos o de las claves del flamenco era el duende flamenco, ¿vale? Y claro, había que traducir la palabra duende. Y la palabra duende en inglés se traduce como elfo, los elfos del flamenco. Cuando realmente duende tiene más que ver con el alma, ¿no? Con soul. Y claro, si viese la cara de Diego cuando yo le dije los elfos del flamenco, ¿sabes? La traducción que yo hice literal, los elfos del flamenco, él pensaba que, o sea, empezó a pensar como que había gnomos alrededor nuestra tocando palmas y bailando y dándose pataditas por bulería, ¿sabes? En fin, pues esa seguramente es una de las más gordas que me han pasado, ¿no? La de los elfos del flamenco. En fin, si se me ocurre alguna más ya la iré contando más para adelante. Venga, vámonos. Aprendeguitarra.es, tu academia online.